La ley de Charles. Muy bien, entonces esta es la segunda ley de los gases que trabajaremos en nuestro curso y relaciona a varias entidades o medidas materiales. El volumen por un lado, que es el volumen de un globo, la densidad, que sería la densidad del globo, la temperatura, que sería la temperatura del aire al interior del globo. La afición de Charles por los globos tal vez explica la razón por la cual a final de cuentas terminamos nombrando la ley de que relaciona presión de temperatura y volumen con él. Los globos funcionan por la interacción de dos fuerzas, la fuerza peso, que ejerce su dirección hacia el centro de la Tierra, y una fuerza de empuje del medio fluido, que en este caso sería el aire. La fuerza de empuje, a su vez, va a depender de dos factores, la densidad del medio fluido y la densidad del cuerpo. A mayor densidad del medio fluido, el empuje es mayor. Eso es evidente cuando cambiamos de un medio como el aire, que tiene una densidad baja, a un medio mucho más denso como el agua. Sentimos que no es como si nuestro peso disminuyera, pero no es que nuestro peso disminuya, sino que la relación empuje a peso es diferente en el agua que en el aire. Sin embargo, si no alteramos la densidad del medio, sí podemos alterar la densidad del cuerpo, y ahí es donde entra la relación temperatura-volumen. Cuando calentamos aire en el interior de un globo, este se expande, disminuyendo la densidad del cuerpo, lo cual incrementará la relación de empuje, permitiendo que flote. Básicamente, si el cuerpo es menos denso, flota. La ironía del asunto es que Charles no fue ni el primero ni el último en trabajar la relación volumen a temperatura. En dos de una serie de 4 ensayos presentados entre el 2 y el 30 de octubre de 1801, John Dalton demostró por experimento que todos los gases, sin importar su identidad, y eso también incluye vapores, se expandían a la misma cantidad o valor de volumen entre dos puntos fijos de temperatura, como si se tratara de la misma sustancia. Sin embargo, para la posteridad sería el filósofo natural francés Joseph-Louis Gay-Lussac quien confirmaría el descubrimiento de Dalton hasta ese punto en una presentación al Instituto Nacional Francés el 31 de enero de 1802. Aunque, y aquí es donde quedó, Gay-Lussac fue quien atribuyó el descubrimiento a Jacques Charles. Sin embargo, los principios básicos de esta relación ya habían sido descritos por Guillaume Montoms y Francis Haughey un siglo antes del reporte de Charles. Sin embargo, es importante resaltar que sería Gay-Lussac quien estandarizaría la ley en el contexto de la química de gases de principios del siglo XIX. Resulta bastante sorprendente, como Dalton lo señaló, que diferentes sustancias, si estamos hablando de docenas de sustancias gaseosas, ya sean gases permanentes a la temperatura ambiente o vapores, se comporten de manera casi igual. La explicación aceptada no llegaría sino hasta 1860, con la llegada de la teoría cinética y el concepto del gas ideal, dado por James Clerk Maxwell, casi 70 años después del trabajo de Charles y casi 170 años después de que los primeros experimentos de temperatura y volumen fueran realizados. Entonces recordemos algunas de las características de los gases ideales. En condiciones normales, las moléculas de un gas están muy lejos de sus vecinas. Es por esto que la propia identidad de la molécula, sus atracciones y repulsiones, juegan un papel casi insignificante en el comportamiento de la sustancia, lo cual es opuesto cuando las moléculas están muy cerca. Cuando están muy cerca, las moléculas se atraen unas a otras y se repelen unas a otras, y eso hace que el comportamiento dependa de la identidad y estructura de la sustancia. Bien, dicho lo anterior, vamos a la deducción. Recuerde que la ley de Charles, al igual que la ley de Boyle, técnicamente es una ley empírica, es decir, lo que haríamos en la actualidad con regresiones lineales, algo que surge primero de los datos y de eso extraemos una ecuación. Sin embargo, a esas alturas del partido existe una ley que contiene muchas otras leyes y es la ley de los gases ideales. Y aunque a través de la ley de Charles y las otras leyes empíricas fue que se obtuvo la ley de los gases ideales,
podemos hacer el camino inverso para solo tener que memorizarnos una expresión y a partir de ella obtener las demás. Recordemos que, al igual que con la ley de Boyle, la ley de Charles se fundamenta en condiciones constantes. La primera es que la presión es constante y esa será de manera explícita. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los ejercicios de lápiz y papel evidentemente le van a decir que la presión es constante. Sin embargo, hay una segunda condición que es implícita y corresponde a la cantidad de sustancia. Los ejercicios de lápiz y papel generalmente no le dicen que hay entrada o salida de gas, pero si no se menciona nada sobre eso, usted debe asumir de manera implícita que la cantidad de sustancia es constante. Conociendo esas dos cosas, entonces lo que va a hacer es absorber constante. La presión es constante, al dividir a una constante forma una nueva constante cuyo valor no nos interesa por el momento. La cantidad de sustancia es una constante que se multiplica por la otra constante dando una nueva constante cuyo valor no nos importa por el momento. Con lo cual obtenemos la forma general de la ley de Charles. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales a través de una constante de proporcionalidad simple. Ahora bien, la ecuación que tenemos acá es lo que conocemos como la forma estática, es decir, una forma que solo me relaciona las variables en un momento fijo en el tiempo. Sin embargo, normalmente para los ejercicios de lápiz y papel necesitamos obtener la forma dinámica, es decir, una forma que me relacione un cambio en la variable desde un momento inicial a un momento final, mientras que lo que sucede en medio no nos importa. Para hacer o obtener la forma dinámica de la ley de Charles, lo que vamos a hacer es dividir la ecuación entre sí misma. En el numerador dejamos las variables finales sin marcar y en el denominador las variables iniciales marcadas como superíndice 0, menos la constante, que al ser constante permanece constante entre el momento inicial y final. Ahora, como constante forma un cociente semejante, se cancela y obtenemos una de las formas dinámicas de la ley de Charles. Normalmente se dejan los momentos iniciales a un lado y los momentos finales, las variables del momento inicial a un lado y las variables del momento final al otro lado, pero es innecesario. Tal cual como está esta ecuación acá, ya puede usarse para resolver ejercicios de lápiz y papel. Ahora bien, para hacer una gráfica de la ley de Charles necesitaríamos conocer la constante molar de Charles. Aunque pues ya sabemos que va a ser una línea recta, pero para hacerlo más bonito. Para darle un valor a la constante en la ley de Charles, lo que vamos a hacer es escribir los términos que usamos al multiplicar para obtenerla. Uno fue la cantidad de sustancia, otro fue la constante de los gases ideales y la presión había pasado a dividir. Por lo tanto, vamos a necesitar una cantidad de sustancia y una presión fijos para poder calcular la constante. Y eso depende del experimento. Pero normalmente podemos ajustar eso a valores estandarizados que sean sencillos de calcular. ¿Y qué puede ser sencillo? Por ejemplo, una mol como cantidad de sustancia y una presión de una atmósfera. Con esos valores y el valor de R podemos calcular el valor de la constante molar de Charles, que será una mol, una atmósfera y el valor de la constante de los gases ideales. Realizamos el análisis dimensional, atmósfera que divide, atmósfera que multiplica, mol que divide, se cancelan. Las unidades para esa constante van a quedar como litro sobre Kelvin y el valor de la constante es el mismo. Esto se puede resumir como que por cada grado Kelvin que aumenta, el volumen va a aumentar en 0.082, siempre y cuando la cantidad de sustancia sea una mol y siempre y cuando la presión sea de una atmósfera. Teniendo estos datos, podemos graficar el volumen con respecto a la temperatura. La gráfica obtenida es esta, que ven en pantalla. Una relación lineal simple entre la temperatura y el volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Por lo tanto, la ecuación tendería a infinito. Pero recuerde que en los gases reales va a llegar un punto crítico donde la temperatura es tan alta que el gas cambiará de estado. Adicionalmente, también se puede pensar que si se disminuye la temperatura lo suficiente, se va a llegar a un punto en el que la gráfica consuma todo su volumen. Sin embargo, nuevamente, los gases reales tienen un volumen
una temperatura fría crítica en la cual cambian a estado líquido. Sin embargo, hay gases que no se licúan fácilmente, como el hidrógeno gaseoso. Gracias a los trabajos de Charles Gay-Lussac y otros, se llegó a que diferentes gases siempre convergían en un mismo punto de volumen sin importar su identidad, asumiendo, claro está, que nunca se licúen. Ese punto calculado en el que convergen los volúmenes a cero de disminución de temperatura de diferentes gases se conoció como el cero absoluto. La aparición, al menos teórica, de la existencia de un frío absoluto, algo tan frío que no podía existir algo más frío que ese frío, llevó a, en 1848, que William Thomson Lord Kelvin propusiera una nueva escala de temperatura con un cero planteado en ese cero absoluto, que desde entonces se conoce como la escala Kelvin de temperatura, escala absoluta o escala termodinámica. Y de aquí en adelante, todos los cálculos con las leyes de los gases siempre van a tener su unidad de temperatura en unidades termodinámicas Kelvin. Claro está que el cero absoluto ha continuado siendo una entidad teórica desde que se formuló, porque existe de hecho una ley de la naturaleza que establece la imposibilidad de enfriar algo a esa temperatura. Es imposible alcanzar el cero absoluto, pero a él tienden todos los gases sin excepción a medida que se va disminuyendo su temperatura y se prolonga su línea recta hasta el cero. La ley de Charles explica el comportamiento de muchas situaciones en la vida diaria. Una de ellas es la lata de refresco. Hay dos cosas que pueden hacer que la lata de refresco se derrame. La primera, afectar la presión al agitarla, y la segunda, calentarla. Al calentar una lata de refresco, el volumen del gas en su interior aumenta y eso hace que aumente su presión. Cuando abrimos la lata y la presión disminuye a la presión atmosférica, el volumen se expande y la masa del gas empuja a la masa del líquido, haciendo que ambas sustancias salgan expelidas con potencia. Otra aplicación es en los productos de panadería. La levadura que se usa durante la fermentación no solo consume el azúcar que contiene la mezcla, sino que también produce un gas llamado dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono va a estar afectado por el propio horno, lo cual provoca que las pequeñas burbujas de dióxido de carbono se expandan y empujen la masa que la rodea, haciendo que el pan como un todo se expanda, dándole esa textura esponjosa a nuestro pan. Evidentemente, si usted mata a la levadura de algún modo, no se va a producir dióxido de carbono y el pan no se expande. Sin embargo, la aplicación más evidente de la ley de Charles nos devuelve el propio Charles y su afición a los globos. Los globos de aire caliente funcionan por la ley de Charles. Al aumentar la temperatura con la llama en la base del globo, el volumen del gas en el interior del globo aumenta, pero no lo hace el aire que se encuentra fuera del globo. Eso hace que el aire al interior del globo sea menos denso que el aire que lo rodea y por lo tanto se genera un efecto de empuje elevando la canasta. El asunto es que hay que mantener el aire lo suficientemente caliente para mantenerse a cierta altura. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Para ver la lista de ejercicios de lápiz y papel del capítulo de gases, no olvide pulsar en el botón que está apareciendo ahorita en la esquina inferior derecha o en la descripción donde dice más ejercicios. Y nos vemos en una próxima oportunidad.